Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante que ya tenemos en el canal, que ya tenemos el gusto, el privilegio, el placer de conocer. En este caso es José José y su tema Almohada en vivo, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenéis en la cajita de descripción todas mis redes sociales donde me podéis seguir. Tenéis también el vídeo original de la canción que vamos a reaccionar. Tenéis también el botón unirse, por favor, el botón unirse, que hace poquito que me lo han habilitado, que me da, vamos, me ha dado, vamos, súper, súper, súper feliz estoy de haberlo podido habilitar. Y todos gracias a vosotros, evidentemente. Yo realmente lo único que hago es hacer mejoras en el canal, ¿no? Y el botoncito, pues es gracias a vosotros y a vuestro apoyo, por supuesto. Tendréis cosas chulas, por eso, o sea, pero bueno, eso ya lo iréis descubriendo si le dais, ahí os pondrá todo. Os he hecho un vídeo súper, súper bonito, creo yo, para que podáis echarle un vistacito, para que sepáis las membresías que hay y lo que hay en cada membresía, ¿de acuerdo? Veis aquí el botoncito, ¿vale? Aquí abajo que pone suscribirme. Le das a suscribirse, le das a la campanita y tan contentos y tan amigos. ¿De acuerdo? Simplemente eso, ya está. No tenéis que hacer ninguna otra cosita. Y eso sí, el apoyo que estoy recibiendo, que gracias a vosotros el canal, pues bueno, va subiendo poquito a poco, pero va subiendo muy, muy, muy bien. Estoy súper, súper, súper contenta y súper feliz. Y no tengo palabras para agradeceros todo lo que estáis haciendo por mí. No me enrollo más y vamos a empezar con José José Almohada en vivo. Vamos allá. Años, una canción que ustedes convirtieron en un éxito rotundo, se llama Almohada. Adoramos en el canal la música en vivo. Adoramos siempre, siempre, siempre la música en vivo. Como mejor se aprecia los buenos cantantes y como mejor se aprecia lo que nos quiere transmitir el cantante. En vivo, todo. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Ojo, ojo, cuidado. Ha hecho no sé cuántas frases. Me parece que ha hecho 4 o 5 frases seguidas de una vez. O sea, cogiendo el mismo aire, ha hecho 5 frases. Y es que encima alargándola. José José tiene 4 pulmones. 4, no 2, 4. 4. O sea, ya lo he podido descubrir en otras reacciones, ¿de acuerdo? Pero es que cada vez me sorprendo más. O sea, cada vez me sorprendo más de lo que este hombre puede hacer. Tal cual. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Lo mismo. O sea, todas las frases con el mismo aire. Aluciflipante, me parece. Aluciflipante, me parece. Y luego otra de las cosas también a destacar de José José, esos vibratos tan bonitos que tiene a la hora de cantar. Y aparte lo que expresa simplemente a la hora de cantarte una canción, ¿no? Porque nos canta una canción y nos hace partícipe de esa canción. Y la verdad es que lo que nos transmite es mucho. Mucho, bueno, por lo menos a mí, no sé a vosotros, pero a mí me transmite muchísimo y más fijándose en las técnicas que tiene, ¿no? Y en las dinámicas con las que juega, es de admirar totalmente, es de admirar totalmente. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida. Por eso te quiero, Melisma, por eso te quiero. Na, 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 na.
Tenía que haber parado ahí, pero no he parado porque si no pararía cada 3 segundos, ¿de acuerdo? Pero sí, o sea, juega con con unas melismas, juega con unos vibratos muy bonitos y ya os digo, es como que una voz que transmite mucho. A mí me transmite muchísimo. Yo no sé a vosotros, pero a mí me transmite muchísimo. Y la verdad es que de hecho yo no sé por qué no reacciono más a José José. Ya lo conocemos en el canal. El canal se llama Descubriendo Cantantes, reaccionando a cantantes, ¿de acuerdo? Por eso hay cantantes que repito, porque de hecho con una, dos canciones que escucho de ellos, no sé mucho de lo que hacen, ¿no? Con la voz, de las dinámicas con las que juega. Pero claro, tengo que, claro, sí, tengo que ver más, claro. todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Ha empezado con una voz de pecho, luego ha subido una voz mixta, se le escucha un poquito voz nasal, voz de tuan, o sea, es una voz colocada aquí, empostada aquí, ¿no? Dijéramos, no es una técnica mala la técnica de tuan. Yo no sé si realmente él tampoco sabía lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? No sé si realmente se daba cuenta de todo lo que tenía en la voz. De hecho, en el festival que se hizo, lo descubrí ahí con la canción del Triste, era la primera reacción que hacía de él, perdón, y la verdad es bueno, tampoco me pude fijar mucho en esos detalles, ¿no? Porque estaba más, claro, es que hace mucho tiempo, ¿vale? De esa reacción, ¿no? Y la verdad es que ahora me fijo pues un poquitito más, para eso sirven también muchas veces hacer reacciones, ¿no? Varias reacciones del mismo cantante para saber también lo que hacen. Pero estás dormida, Voz de pecho, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo sube, contigo, ha subido a voz media ahí, voz mixta, mas luego despierto, ahí ha tú no bajado, estás conmigo, solo está mi almohada. muy bonito ese final, solo está mi almohada. Yo simplemente solo hacer esa frase, ya me ahogo. Ya me ahogo, o sea, imaginaos la capacidad pulmonar que puede llegar a tener este hombre para cantar tantas frases seguidas. O sea, sí que es verdad que si habéis notado, al final de lo que es, vamos a llamarlo no estrofa, porque no es una estrofa, estribillo, no. Es como si fuera dos frases, ¿no? Vale, vamos a llamarlo dos frases. Al final de las dos frases se nota como que va un poquillo apuradete, ¿no? A la hora de, no desafina, no, o sea, pero le cuesta ya llegar a esas últimas notas, ¿no? Porque evidentemente tiene dos frases enteras con la misma respiración. O sea, brutal, brutal. O sea, me parece, vamos, espectacular. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Eso también ha sido todo totalmente. O sea, ahí he podido distinguir un vibrato, he podido distinguir un raspy boy, he podido ver que es todo la misma frase, o sea, el mismo aire, la misma frase, o sea, lo que es la frase entera. O sea, brutal, brutal. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Han pasado muchas cosas ahí también. O sea, han pasado muchas cosas. Me lo tenía que estar apuntando para deciros, pues aquí un tal, aquí un cual. Pero es que realmente juega con unas dinámicas, tiene unos recursos vocales que son aluciflipantes. O sea, tiene unos recursos que son aluciflipantes y todo en riguroso directo. Es que es brutal. Brutal. O sea, si dijéramos está grabado y tal, ya sabéis que yo, los cantantes grabados, no me molan un pelo, la verdad, no me gustan nada.
Pero ya os digo, o sea, es que tiene unos recursos vocales que son estupendos, unas dinámicas brutales. Pero todo pasa, ya los sufrimientos. Perdonar que corte aquí, luego le doy un poquito hacia atrás, ¿vale? Porque si no, no me acuerdo de esto. Pero todo pasa, pero todo pasa. Esa voz rasgada que hace ahí al principio, que la hemos estado escuchando a lo largo de toda la canción, pero claro, evidentemente, pues como tiene tantas cosas, juega con tantas dinámicas y tiene tantos recursos, la voz que es que se me olvidan, evidentemente, ¿sabes? Es que es flipante, es flipante. Malas palabras Un pequeño melisma y también palabras. se las lleva el viento, por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. ¿Habéis notado ahí al final del todo que es como que le cuesta un poquitito? Normal, evidentemente, normal. Claro, tiene 4 pulmones, evidentemente, pero los 4 pulmones, el aire también se agota, aunque tenga 4 pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, al final de esa frase es como que le cuesta un poquitito más llegar. Ahí se lo ha notado un poquito más, no sé si os habéis dado cuenta. A ver si lo puedo poner un poquito atrás. Besos y caricias mustias. Y caricias mustias. Es como que caricias mustias. Ojo, a mí me ha pasado eso muchas veces también en el escenario, pero yo tengo simplemente 2 pulmones, ¿sabes? Y me ha pasado que siempre, o sea, me he quedado ahí un poco... Pero es normal, yo tengo 2 pulmones y él teniendo 4 también es lógico, ¿no? Se acaba, o sea, se agota el aire, evidentemente, y más con todas las frases que ha cantado con la misma aire, o sea, Pero estás dormida, no sientes caricia. está también lleno de melismas, ¿eh? Todo, o sea, está todo lleno de... Pero estás dormida. Na, 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 na. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Está cantando toda la canción, pero no es una voz, no es una voz, no es una voz entera, dije, dijéramoslo así, no es una voz entera realmente con lo que canta, ¿no? Es una voz mixta, es una voz ahí a mitad. Y muchas veces, ya os digo, sube un poquito a nasal, a tuan, que es cantar por aquí, ¿no? O sea, cantar poniendo este nivel la nota. Y bueno, pero no llega a ser una voz de pecho brutal, ¿vale? O sea, no llega a ser una voz de pecho. Ojo, que también la voz de pecho también tiene agudos. Mas luego despierto, tú no estás conmigo. Es muy romántico, ¿no? Es muy romántico. Lo poquito que he podido disfrutar, ya os digo, la letra luego la escucho yo en mi casa y yo la disfruto en mi casa. Aquí estoy para descubrir y reaccionar, ¿vale? Porque si primero escucho la letra y después reacciono, no sería una reacción, evidentemente, porque ya lo hubiera escuchado. Entonces, después de este vídeo, sí que lo... Sí que escucho la letra en casa, pero me suena muy romántico todo. Yo creo que todas las canciones de José José son todas muy románticas. Solo está. Mi Muy bonito ese final de José José. La verdad es que el final de la canción ha sido bastante largo también. Ha cogido un aire también. La voz siempre la tenía muy bien colocada, muy bien estructurada, lo que es en la canción, ¿no? Es como que él regulaba el aire en toda la canción, evidentemente. Y claro, de hecho, por eso creo que tiene un control brutal de todo lo que es el aparato fonador.
fonador, porque en el aparato fonador también entra lo que es la respiración, ¿no? Y la respiración, ya os digo que tenía 4 pulmones este hombre, por el amor de Dios. Lo malo, entre comillas, que ya me dio muchísima cosilla cuando reaccioné a una canción de Yuri que tengo en el canal, la canción del Triste, y salió él, era un pequeño homenaje, bueno, un pequeño homenaje, cuidado, era un homenaje que le hicieron, ¿no? Y me dio una pena brutal descubrir el tono de voz que tenía, por último. Me dio muchísima pena, pero muchísima, muchísima, muchísima pena. La voz que tenía aquí y todo, me dio muchísima pena descubrirlo así, mucha. Bueno, pues lo que os comento, ¿no? O sea, riguroso directo totalmente. O sea, él juega con unos recursos brutales en la voz, unos recursos vocales extraordinarios, unas dinámicas brutales también. Y de hecho es que, bueno, hay veces que la voz de pecho que tiene es también brutal, brutal, brutal. Con esos vibratos, esos melismas, bueno, esas frases con el mismo aire, todas brutal. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el canal. Muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Recordar, aquí abajo tenéis todo lo indispensable, ¿de acuerdo? Tenéis mis redes sociales, tenéis los links a las listas de reproducción que tengo en el canal, tenéis cómo colaborar con el canal, tenéis el botón unirse, por favor, el botón unirse que ya me lo han activado y gracias a vosotros, que no lo puedo evitar, que me hace muchísima ilusión, es que me hace muchísima ilusión, por favor. Nada, daros muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón por estar siempre ahí conmigo, por apoyarme. Me tenéis aquí abajo. Aquí abajo me tenéis en la cajita de información en todas las redes sociales, donde queráis poneros en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis donde hablarme y demás. Muchísimas gracias, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero. ¡Mua! Gracias. La felicidad ya aún sentimos que es tan poco.